Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí. Vamos a estar preparando como siempre una fácil y deliciosa receta que ya van a ver que se hace en muy pocos pasos. Empezaremos por la salsa de queso con ajo y necesitamos 5 gramos de mantequilla o margarina, una cucharada de ajo picadito. También vamos a estar utilizando 3 gramos de azúcar. Adicional necesitamos 2 cucharadas grandotas de mayonesa. Seguidamente debemos agregar 7 cucharadas de leche. Te comento que en la caja de descripción te voy a dejar las cantidades tanto en gramos como en cucharadas. El siguiente ingrediente a utilizar es el queso. Yo tengo 20 gramos de queso doble crema y 20 gramos de queso tipo americano. En total se necesitan 40 gramos y puedes utilizar perfectamente una mezcla de mozzarella, americano, queso crema, queso gouda. Lo importante es que tengas 40 gramos en total. El siguiente paso es comenzar con la cocción. Vamos a llevar todos estos ingredientes. Yo los voy a estar cocinando a fuego medio y removiendo constantemente. La idea es que tanto la margarina como los quesos se lleguen a derretir y una vez que estén completamente derretidos lo vamos a dejar que se cocine aproximadamente 1 o 2 minutos más. Ya en ese punto va a estar hirviendo. Y esto nos va a ayudar también a que espese. Toma en cuenta que luego de que lo apagues y se enfríe, pues la consistencia va a espesar un poco más. Y ya empezandito vamos a mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a la hermosa Marixa del canal KM Marixa, quien nos ve desde Queens, New York. Gracias por siempre estar allí y dejarnos un lindo comentario. En este punto ya los quesos se habían derretido perfectamente y dejé cocinar por 2 minutos más. Date cuenta que ya la preparación está hirviendo. Es importante que los remuevas constantemente para que no se te vaya a quemar la leche y no se vaya a dañar la preparación. Vamos a apagar y estaríamos listos con la salsa. Simplemente es cuestión de servirla. Como notarás a continuación, la cantidad de salsa que obtenemos con estos ingredientes es poca. Si deseas más, pues ten en cuenta que debes duplicar, triplicar o cuatriplicar los ingredientes de acuerdo a las necesidades que tenga. Por último y de forma opcional, yo le voy a agregar una cucharada de queso parmesano. Este queso también pudieras agregarlo inicialmente y dejar que se derrita, pero yo voy a dejar que quede aquí y que se sienta a la hora de poder disfrutarlo. Y antes de enseñarte las dos opciones que tenemos para tostar estos palitos de pan, quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones en la opción de todas, me dejes un comentario, un me gusta y sobre todo que compartas con otras personas porque de esa manera ayudas a que el canal crezca. Ahora bien, para realizar los palitos de pan tostado yo estoy utilizando pan blanco, pan de sándwich, pan de molde según como le conozcas y te puedes dar cuenta que le estoy retirando todos los bordes con la ayuda de una tijera. Esto lo puedes hacer perfectamente con un cuchillo, pero bueno, yo me siento un poco más cómoda trabajando con la tijera y cortaremos entre 4 a 5 palitos de cada rebanada. También va a depender del tamaño de rebanada que tú hayas adquirido. En cuanto a los bordes del pan, recuerda que no tienes que botarlo, pues perfectamente puedes realizar una deliciosa torta de pan, así que aquí aprovechamos todito. Una vez cortados todos los palitos de pan, el siguiente paso será llevarlos a tostar. Pero como te dije al inicio, tenemos dos opciones. Esta primera opción va a ser en sartén. En el caso del sartén necesitas precalentarlo por lo menos unos 5 minutos antes y luego disponer cada palito principalmente en el centro, es decir, cerca de donde se va a concentrar el calor, y lo vas a cocinar a fuego mínimo durante 5 minutos. También le vamos a hacer presión en la parte central, ya que ellos van a tender como a doblarse un poquito, entonces necesitamos hacerle esa presión. Pasados 5 minutos, mira cómo ya estaban tostados acá en mi caso. Recuerda que a fuego mínimo les doy la vuelta y los voy a dejar por 5 minutos más. También les voy a hacer presión en el centro para que se puedan tostar lo más parejo posible. Esta opción es sencilla y es práctica cuando vas a hacer pocas cantidades, o sea que es cuando vas a matar como un antojo o complacer rápidamente a alguien. Pero no te la recomiendo si vas a querer dejar los panes guardados porque pues van perdiendo un poco su crocancia. También recuerda que el pan tostado lo mejor es conservarlo en un envase cerrado herméticamente para que nos pueda durar mucho más, ya sea tostado de esta manera o tostado en el horno. Y finalmente de esta manera es como nos van a quedar los palitos de pan tostados en el sartén. La siguiente opción, y para mí es la mejor,
es hacerlos en el horno, porque primero que nada podemos hornear mayor cantidad que la que podíamos hacer en el sartén y además va a quedar mucho más crocante, ya que a continuación lo vas a escuchar, a diferencia de los panecitos tostados en el sartén, los cuales si escuchas por acá casi no se siente el sonido. Pero como te dije, pues esta sería la opción más rápida cuando quieres hacer algo así súper rápido, y la otra es ya si quieres entonces hacer algo mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en el horno? Simplemente vamos a cortar como lo hicimos al inicio, vamos a precalentar el horno a 200 grados, por lo menos unos 10 minutos, vamos a introducir la bandeja y vamos a dejar que se hornee, por lo menos el mío tiene solo calor abajo, y luego a los 5 minutos los saqué la bandeja, les di la vuelta y los dejé 5 minutos más. En total se tomaron 10 minutos y quedaron así de tostaditos y crujientes, ¿ok? Recuerda que cada horno es diferente, entonces tú a lo mejor tienes que verificar allí. Finalmente este fue el resultado, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad, chao, chao.